La devoción a Nuestra Señora de los Dolores nace del reconocimiento profundo del sufrimiento vivido por la Madre de Dios a lo largo de su vida, especialmente durante la pasión de Cristo. Desde el principio, María estuvo íntimamente unida al misterio de la redención, participando de modo singular en la misión de su Hijo. Cuando presentaron al niño Jesús en el templo, María y José oyeron de Simeón palabras proféticas que marcarían para siempre el corazón de la Virgen. Este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel, y a ti una espada te atravesará el alma. Lec 2, 34-35. Estas palabras no fueron meramente simbólicas, eran el anuncio directo de que María no sería solo la madre del Redentor, sino también la corredentora, que sufriría místicamente con él y por él. Allí comenzaba su vía dolorosa, un camino de amor y sacrificio silencioso que solo se profundizaría con el tiempo. La profecía de Simeón fue como una sombra que pasó a acompañar a María en todos los momentos de su vida materna. Aunque experimentó la alegría incomparable de tener a Dios en sus brazos, sabía, en lo íntimo de su inmaculado corazón, que el futuro del niño estaba marcado por el rechazo, el sufrimiento y la muerte violenta. Esta conciencia no le robaba la alegría, sino que la hacía más profunda y más serena, pues era una alegría templada por el sacrificio. Mientras muchos padres sueñan con grandes logros terrenales para sus hijos, María sabía que la mayor hazaña de Jesús sería la cruz. Por eso la espada anunciada por Simeón no fue un golpe repentino, sino una herida abierta y silenciosa que fue creciendo a medida que avanzaban los años de Jesús. La tradición católica reconoce este primer momento como el primer dolor de María, la profecía de Simeón. En este dolor vemos que María acepta con fe y valentía los designios de Dios, incluso cuando incluyen el sufrimiento. Ella no protesta, no cuestiona el plan divino, sino que lo abraza con el corazón abierto. Esta actitud hace de María un modelo perfecto para todos los cristianos que enfrentan las cruces de la vida. Ella nos enseña que el dolor no es el fin, sino un camino que puede conducir a la redención cuando se acepta en unión con Dios. La docilidad con que María acoge aquella profecía es el primer testimonio de su participación activa en el misterio de la salvación. Al oír la profecía, María también comprendió que su maternidad sería vivida en dos dimensiones, una natural, como madre del niño Jesús, y otra sobrenatural, como madre espiritual de todos los que serían redimidos por él. Esta doble misión le exigiría no solo cuidados maternos, sino un corazón dispuesto a ofrecer al propio Hijo en sacrificio. Esta comprensión anticipada de la pasión otorgó a María una madurez espiritual única, aún en su juventud. Mientras otros no comprendían los caminos de Dios, María los guardaba y meditaba en su corazón. Así, la espada de Simeón comenzó a moldear el corazón de María para que se hiciera semejante al del mismo Cristo. Un corazón que ama hasta sufrir y que sufre amando. Ese sufrimiento no la aisló de Dios. Al contrario, la acercó todavía más. Al aceptar aquella profecía dolorosa, María no se encerró en la tristeza, sino que se unió más profundamente a la voluntad del Padre. Esta entrega confiada es lo que la convierte en un ejemplo para todos los que enfrentan pruebas. En vez de huir del sufrimiento, María lo ofreció. En vez de rebelarse, se abandonó. Este abandono confiado, vivido desde los primeros pasos de la vida de Jesús, preparó a María para soportar con fortaleza los futuros dolores que vendrían, cada uno más intenso que el anterior. Su alma fue purificada y fortalecida por la obediencia, así como el oro es purificado por el fuego. En la piedad popular, este primer dolor suele representarse como el inicio del rosario de los 7 dolores de Nuestra Señora, una devoción que invita a los fieles a meditar los sufrimientos de María a lo largo de la vida de Cristo. Esta devoción tiene raíces antiguas y surgió con los siervos de María, Orden de los Siervos de María, en el siglo XIII, quienes difundieron la práctica como forma de unir los corazones de los fieles al corazón doloroso de María. Al contemplar la profecía de Simeón, los devotos son llamados a reconocer
que el sufrimiento forma parte del camino del cristiano y que con María es posible soportarlo con amor. Este momento marca el inicio de un itinerario espiritual profundo que une el dolor al amor y transforma el sufrimiento en fuente de redención. Es importante comprender que el dolor de María no fue solo sentimental o psicológico, sino espiritual y redentor. La espada que le traspasa el alma simboliza una participación íntima en la pasión de Cristo, no solo como espectadora, sino como colaboradora. Mientras Eva cooperó para la caída de la humanidad, María, la nueva Eva, coopera para su salvación. Esta cooperación no disminuye la obra de Cristo, sino que la engrandece, pues muestra que Dios quiso incluir el sí libre de una criatura en la realización de su plan de amor. Este misterio es una invitación para que cada cristiano una también sus sufrimientos a los de Cristo, por medio de María, convirtiéndose así en cooperador en la redención del mundo. Esta perspectiva espiritual transforma la forma en que vemos el sufrimiento. María no lo buscó, pero cuando llegó, lo acogió por amor. Su dolor fue purificado por el amor, y el amor fue probado por el dolor. La profecía de Simeón fue como una semilla de martirio plantada en su corazón, que florecería plenamente a los pies de la cruz. Pero ese martirio no se expresó en gritos ni desesperación, sino en silencio y firmeza. Ella permaneció de pie, como la mujer fuerte del Evangelio, mostrando que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de lágrimas, sino en la fidelidad a Dios incluso cuando las lágrimas caen. Así, María se convierte no solo en ejemplo de sufrimiento, sino de esperanza perseverante. La experiencia de María enseña también que el dolor y la alegría pueden coexistir en el corazón de quien ama a Dios. Ella llevaba la espada de la profecía y al mismo tiempo la alegría de la presencia del Salvador. Esto muestra que la vida cristiana no está hecha solo de consolaciones, sino también de cruces que deben ser abrazadas con fe. La espiritualidad mariana invita a los fieles a no huir del sufrimiento, sino a descubrir en él un camino de unión con Dios. Cuando llega el dolor, podemos mirar a María y recordar que ella también lloró, sufrió, pero no perdió la fe. Ella es la madre que comprende nuestras lágrimas porque también derramó las suyas. Por todo ello, la profecía de Simeón marca el inicio del itinerario de los dolores de Nuestra Señora, revelando la grandeza de su alma y la profundidad de su misión. Este primer dolor es como la aurora de un largo y oscuro calvario que ella recorrería al lado de Jesús. Al meditarlo, somos invitados a acoger los sufrimientos que Dios permite en nuestra vida no como castigos, sino como oportunidades de amar más profundamente. El dolor no destruye el amor. Cuando se vive con fe, lo purifica. Y María, al aceptar aquella espada que atravesaría su alma, se convirtió para todos nosotros en la reina de los mártires, la madre dolorosa que acompaña a cada hijo suyo en medio de las cruces de la vida. Después de la profecía de Simeón, que ya había herido el corazón de María con la perspectiva de la futura pasión de Jesús, el segundo gran dolor no tardó en manifestarse: la huida a Egipto. Poco después de la visita de los magos, un ángel se apareció a San José en sueños y le ordenó que huyera con el niño y su madre a Egipto, pues el rey Herodes planeaba matar al niño. Esta orden fue repentina, sin tiempo para planes ni despedidas, obligando a la Sagrada Familia a dejar a toda prisa su tierra natal. Imagina el sufrimiento de María al tener que arrancarse del hogar sencillo que había preparado con tanto amor para el Hijo de Dios, partiendo hacia lo desconocido, con la vida de Jesús amenazada por un rey cruel. Este dolor no era solo la angustia de una madre, sino la participación directa en la persecución que el mundo ya comenzaba a mover contra el Redentor. La huida a Egipto fue un camino largo y extenuante, atravesando desiertos y regiones hostiles. No había caminos cómodos ni seguridad garantizada. María llevaba al niño Jesús en brazos, protegiéndolo del sol abrasador durante el día y del frío intenso por la noche, mientras José conducía el burro que llevaba lo poco que pudieron reunir a toda prisa. Cada paso de aquella jornada
estaba marcado por el miedo a ser perseguidos por los soldados de Herodes, que esparcían el terror en Belén y sus alrededores. María sabía que el hijo que llevaba consigo era el Salvador del mundo, pero ahora se veía obligada a esconderlo como a un fugitivo. Esta tensión entre la grandeza de la misión y la humillación de la condición humana hacía sangrar su corazón de dolor silencioso. La condición de exiliados fue profundamente humillante para María y José. Dejaron atrás su tierra, su lengua, sus costumbres, y tuvieron que vivir como extranjeros en un país pagano, donde se adoraban los dioses de Egipto y las costumbres eran tan distintas de la tradición judía. Para una mujer profundamente piadosa como María, vivir en medio de un ambiente idólatra y hostil a la fe era un dolor espiritual constante. Ella, que había sido escogida para ser el tabernáculo vivo del Dios Altísimo, ahora se veía rodeada por templos de ídolos y rituales profanos. Esta experiencia de ser forastera y marginada acercó a María aún más al sufrimiento que su hijo enfrentaría en el futuro, cuando también sería rechazado por su propio pueblo y entregado a los paganos para ser crucificado. La huida a Egipto reveló también la confianza inquebrantable que María tenía en la providencia de Dios. A pesar de la inseguridad, la pobreza y el miedo, no dudó de que el Padre Celestial cuidaría de ellos. Esta fe firme y silenciosa fue el sustento de la Sagrada Familia en el exilio. María no se quejaba, no murmuraba, sino que rezaba y confiaba. Su mirada serena y confiada fortalecía el corazón de José, que cargaba la responsabilidad de proteger al Hijo de Dios y a su madre. Esta actitud de fe frente a la adversidad convierte a María en un modelo perfecto para todas las madres que enfrentan situaciones difíciles e inesperadas en la vida. Ella muestra que la confianza en Dios es más fuerte que cualquier amenaza. Mientras María enfrentaba las dificultades materiales del viaje y de la vida en el exilio, su corazón materno estaba desgarrado por la noticia de la matanza de los inocentes en Belén. Saber que tantos niños fueron brutalmente asesinados por la envidia de Herodes y que aquellas madres lloraban inconsolables era un peso inmenso para su alma compasiva. Aunque Jesús había escapado, el precio de aquella salvación inmediata parecía ser la sangre de inocentes. María sufrió no solo como madre, sino como la nueva Eva, unida al dolor de todas las madres de la humanidad. Llevaba en su corazón no solo la vida de Jesús, sino también las vidas cegadas por la maldad de los hombres, presintiendo el sufrimiento universal que el pecado causaría a su Hijo. Este dolor de la huida revela también la pobreza con la que el Hijo de Dios eligió venir al mundo. El Creador del universo, que podría haber venido con gloria y poder, quiso nacer pobre y ser perseguido desde los primeros días de vida. María comprendía que esta humillación formaba parte del plan de salvación. Cada incomodidad que enfrentaban en Egipto, cada comida escasa, cada mirada desconfiada de los extranjeros, eran para ella como espinas que se clavaban en su corazón, pero que ofrecía en silencio a Dios por la salvación del mundo. Esta aceptación de la pobreza y del sufrimiento anticipaba el camino de la cruz, mostrando que la redención no llegaría por el poder humano, sino por el sacrificio. La presencia de María en Egipto tuvo también un significado espiritual profundo para la historia de la salvación. Así como antaño el pueblo de Israel había bajado a Egipto con Jacob y luego salió de allí con Moisés, ahora el mismo Dios hecho hombre descendía a Egipto para santificarlo con su presencia. María, como nueva arca de la alianza, llevaba dentro de sí al Verbo encarnado y lo conducía a aquella tierra pagana, señalando que la salvación no sería solo para Israel, sino para todas las naciones. Esta conciencia fortalecía su corazón en medio de las dificultades, pues sabía que incluso aquel exilio formaba parte del plan universal de Dios. Su sufrimiento no era en vano, era redentor, silencioso y fecundo. Cuando finalmente pudieron volver de Egipto, tras la muerte de Herodes, la alegría de regresar a la tierra de Israel estuvo acompañada de huellas profundas dejadas por la experiencia del exilio.
María volvió más madura en el dolor, más fortalecida en la fe y más profundamente unida al misterio de la cruz. La huida a Egipto había sido un verdadero calvario anticipado, en el cual aprendió a esconder al Salvador del mundo y a protegerlo con su propia vida. Esta experiencia modeló aún más su corazón para la misión suprema que vendría: permanecer de pie al pie de la cruz, ofreciendo nuevamente al Padre al Hijo que había protegido con tanto amor durante aquella huida desesperada. En la piedad católica, este segundo dolor de María se contempla como un misterio de confianza, obediencia y sufrimiento silencioso. Los fieles que meditan este dolor aprenden con María a enfrentar los momentos de persecución y destierro con la misma serenidad. La devoción a los 7 dolores invita a ver en María no a una víctima pasiva del sufrimiento, sino a una mujer fuerte que transforma el dolor en ofrenda. Al huir a Egipto, ella se convirtió en la imagen viva de todos los cristianos que se ven obligados a dejarlo todo por fidelidad a Dios, encontrando en la obediencia el camino de la santidad. Su valentía silenciosa resuena como un faro para todos los que enfrentan tempestades. Así, la huida a Egipto no fue solo una tragedia evitada, sino una etapa esencial en el camino doloroso de María. Fue un tiempo de humillación, miedo e incertidumbres, pero también de profunda confianza, esperanza y fidelidad. María nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está presente y conduce los acontecimientos para el bien de los que lo aman. Este segundo dolor revela el corazón maternal de María, que prefirió sufrir el exilio y la pobreza antes que ver perecer a su hijo. Con este gesto, selló aún más su papel como madre dolorosa y corredentora, caminando paso a paso con Cristo rumbo al Calvario. Entre los dolores más angustiantes de la vida de María, destaca el episodio en que ella y José perdieron al niño Jesús durante la peregrinación a Jerusalén. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron juntos a la ciudad santa para la fiesta de la Pascua, como era costumbre entre los judíos piadosos. Después de concluidas las celebraciones, partieron de regreso a Nazaret, creyendo que Jesús estaba con los parientes en la caravana. Solo al final del primer día de viaje, al buscarlo entre los conocidos, se dieron cuenta de que no estaba. Este descubrimiento fue un choque profundo y doloroso para María, que sintió como si una espada atravesara de nuevo su corazón. El niño que ella recibió por milagro, el Hijo del Dios Altísimo, había desaparecido, y con él parecía haberse apagado toda la luz de su vida. El retorno desesperado a Jerusalén estuvo marcado por un dolor indescriptible. Durante 3 largos días, María y José buscaron al niño por todos los lugares, preguntando a los viajeros, recorriendo callejones y templos, enfrentando el miedo de que hubiera sido herido, secuestrado o muerto. Para cualquier madre, perder a un hijo es un tormento casi insufrible, pero para María esta pérdida tenía un peso aún mayor. Se trataba del Salvador prometido, del Redentor esperado por siglos. La ausencia de Jesús era, para ella, como un eclipse espiritual. El mundo parecía sumido en tinieblas, y cada instante de incertidumbre aumentaba el sufrimiento silencioso que consumía su corazón materno. Durante aquellos 3 días de búsqueda angustiosa, María experimentó un tipo de sufrimiento que no era físico, sino profundamente espiritual. La pérdida del contacto con Jesús simbolizaba la aparente retirada de la presencia de Dios, como una noche oscura del alma. Aunque supiera por la fe que el Padre tenía un plan perfecto para su Hijo, María sentía en su humanidad el desamparo y la soledad que los santos experimentan cuando Dios parece ausente. Este dolor de separación fue una preparación para la gran separación que vendría en la cruz, cuando vería a Jesús morir ante sus ojos. La pérdida en el templo fue como un preludio de la pasión, una anticipación de la espada que desgarraría su alma en el Calvario. El encuentro en el templo, cuando finalmente hallaron a Jesús entre los doctores, fue un alivio indescriptible, pero también un momento de misterio. Al ser cuestionado por María con ternura y dolor, «Hijo, ¿por qué has actuado así con nosotros?», Jesús respondió,
¿no sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Levíticos 2, 48-49. Esta respuesta, aunque llena de sabiduría divina, sonó como una nueva espada para María, pues revelaba que la misión de Jesús estaba por encima de todos los lazos humanos, incluso el materno. Ella comprendió que, aunque fuera su madre, no podría retenerlo, porque él pertenecía al Padre. Este entendimiento le trajo una alegría serena, pero también una herida discreta y profunda, la de una madre que debe, por amor, aprender a desapegarse del propio hijo. Esta experiencia fue una dolorosa escuela de fe para María. Durante 3 días vivió lo que muchos cristianos experimentan: la sensación de que Dios está distante o ausente, incluso cuando se le ama profundamente. Esta prueba sirvió para purificar aún más su fe y su amor, mostrando que amar a Dios no significa siempre comprenderlo. Aún sin entender plenamente los caminos del Hijo, María permaneció fiel, sin quejarse, sin rebelarse, aceptando que los designios del Padre son muchas veces misteriosos. Ella guardó todas aquellas palabras en su corazón, como relata el Evangelio, dejando que el dolor se transformara en luz interior. Esta actitud la convierte en modelo perfecto para todos los que pasan por noches oscuras en la fe. Además del dolor espiritual, la pérdida de Jesús en el templo trajo también una sensación de indignidad e impotencia. María, la Inmaculada, escogida para ser la madre del Mesías, experimentó la humillación de sentirse incapaz de cumplir la misión de cuidar al Hijo de Dios. Era como si hubiera fallado, y ese sentimiento de indignidad aumentaba el sufrimiento. Sin embargo, esta humillación fue permitida por Dios para que María aprendiera a depender no de sus propias fuerzas, sino de la gracia divina. Esta purificación del corazón materno la haría todavía más apta para unirse al sacrificio de Cristo en la cruz, donde el dolor y la humillación alcanzarían su ápice. Así, Dios moldeaba el alma de María con el fuego de la prueba. La pérdida en el templo prefigura también el misterio de la Iglesia, que a veces parece perder a Jesús en medio de las distracciones y ocupaciones del mundo. María, que buscó incansablemente al Hijo perdido, es el icono de la Iglesia que nunca desiste de buscar a Cristo cuando parece ausente. Esta dimensión eclesial del dolor de María revela su papel como madre de la Iglesia naciente, que un día sufriría con la aparente ausencia del Señor en la muerte y luego se alegraría con su resurrección. La búsqueda incesante de María es una invitación para que los fieles nunca dejen de buscar a Jesús, incluso cuando parece escondido o distante, pues quien lo busca con amor siempre lo encontrará. En la piedad popular, este tercer dolor se recuerda como un misterio de fe perseverante. Los devotos contemplan los 3 días de búsqueda como símbolo de las 3 noches que el alma puede atravesar en la vida espiritual: la noche de los sentidos, la noche de la fe y la noche del espíritu. En todas estas etapas, María se convierte en la compañera fiel que anima a los hijos a no desistir. Ella muestra que la ausencia de Dios no es abandono, sino purificación y maduración del amor. Su sufrimiento silencioso y perseverante en el templo es una luz para todos los que pasan por momentos de confusión y oscuridad interior, enseñando que la esperanza debe ser más fuerte que la angustia. Cuando Jesús regresó con María y José a Nazaret, vivió sujeto a ellos, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta sumisión filial de Jesús, después de 3 días de ausencia, fue para María un consuelo y una confirmación de que el Hijo, aun siendo Dios, había elegido vivir obediente. Sin embargo, jamás olvidó la lección dolorosa de aquel episodio. El Hijo le había sido dado para que un día fuera entregado. La alegría del reencuentro no borró la herida de la pérdida, sino que la transformó en ofrenda silenciosa al Padre. Desde entonces, María pasó a vivir con el corazón constantemente desprendido, lista para entregar a Jesús cuando llegara la hora. La pérdida del niño Jesús en el templo fue, por tanto, un dolor profundamente espiritual y formativo para María. Ella experimentó lo que significa vivir la fe sin apoyos sensibles,
amar sin poseer, obedecer sin comprender. Este tercer dolor revela la grandeza de su corazón materno y su plena disponibilidad a los designios de Dios. Al meditarlo, los fieles aprenden a buscar a Jesús con perseverancia, incluso cuando parece distante, y a confiar en que toda ausencia aparente puede transformarse en un reencuentro glorioso. María muestra que el dolor puede purificar el amor y que quien soporta la noche con fe verá brillar de nuevo el sol de la presencia de Dios. Llegó el momento en que la espada profetizada por Simeón alcanzó el corazón de María con una violencia inimaginable. El encuentro con Jesús, camino del Calvario. Tras años guardando en silencio los misterios del Hijo de Dios, María ve acercarse el momento culminante de su misión, ya no en silencio y serenidad, sino en medio del caos y la brutalidad de la pasión. Cuando Jesús es condenado a muerte, cargando la cruz sobre los hombros heridos, María sale a su encuentro en las calles de Jerusalén, entre gritos, burlas y golpes de soldados. Aquella visión del Hijo ensangrentado, desfigurado, tambaleante bajo el peso de la cruz, fue como si cada golpe que caía sobre él desgarrara también el corazón de la madre. No hay dolor humano comparable al de una madre que ve a su propio hijo inocente ser condenado injustamente a muerte. Este encuentro no fue un momento largo, pero cada segundo pareció una eternidad para María. Sus ojos se cruzaron con los de Jesús, y en aquella mirada silenciosa se dio un diálogo profundo e indescriptible de amor y sufrimiento. No se dijeron palabras, porque no había palabras capaces de contener el misterio de ese instante. María quería correr hacia él, abrazarlo, aliviarle el peso de la cruz, limpiar su rostro herido, pero sabía que no podía. Su misión no era impedir el sacrificio, sino participar de él con el corazón traspasado. En aquella mirada, Jesús parecía decir: «Madre, hago la voluntad del Padre», y María, con los ojos anegados, respondía en silencio: «Hijo, estoy contigo hasta el fin». El camino del Calvario estaba repleto de violencia y humillación. Las calles estrechas estaban llenas de polvo, de insultos, de soldados empujando y azotando al Señor. María caminaba entre la multitud, intentando acercarse, siendo empujada e insultada también, pero no le importaba. Su único deseo era estar cerca de Jesús, aunque solo fuera para sufrir con él. No huyó del dolor, no se escondió por miedo, sino que enfrentó la hostilidad del mundo para permanecer fiel. Esta valentía silenciosa muestra la grandeza del alma de María, que no se dejó dominar por la desesperación, sino que permaneció firme como una columna junto al Hijo agonizante. Cada paso que daba Jesús era como un golpe que repercutía en su corazón materno. El dolor de María en este encuentro no era solo emocional, sino también espiritual y redentor. Sabía que aquel sacrificio era necesario para la salvación de la humanidad y por eso ofrecía interiormente a su Hijo al Padre. Esta entrega no fue fría ni distante, sino hecha con el corazón desgarrado de dolor. María unía su sufrimiento al de Jesús como una ofrenda silenciosa, cooperando con él en la obra de la redención. Mientras Jesús ofrecía su cuerpo, María ofrecía su corazón. Por eso la Iglesia la llama corredentora, no porque salvara por sí misma, sino porque, unida perfectamente a la voluntad de Dios, compartió de modo único el dolor y la entrega del Redentor. La presencia de María en la vía dolorosa es una señal de que el amor verdadero no abandona en el sufrimiento. Muchos discípulos huyeron por miedo a ser arrestados o muertos, pero María se quedó. Sabía que no podría aliviar los tormentos físicos de Jesús, pero podía consolarlo con su presencia fiel. Para Jesús, ver la mirada materna que lo amaba en medio del rechazo del mundo fue un bálsamo silencioso. Para María, ver la mirada del Hijo que aún la reconocía y la amaba, incluso cubierto de sangre y humillación, fue un consuelo en medio del martirio. Este encuentro fue un milagro de amor en el corazón de la pasión, un momento en que dos corazones sufrieron juntos por amor a toda la humanidad. Este dolor de María revela también la profundidad de su fe. Ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios
y que podría, si quisiera, destruir a sus enemigos con una palabra. Pero María no le pidió que lo hiciera, no clamó por justicia, ni imploró un milagro que lo librara de la cruz. Sabía que la redención solo vendría por el sufrimiento, y aceptó con amor el plan del Padre. Esta aceptación no era resignación fría, sino un acto heroico de fe, que la unía aún más al sacrificio del Hijo. Mientras el mundo veía solo fracaso y derrota, María veía la victoria escondida de la cruz. Esta visión de fe en medio del horror la convierte en el modelo supremo de confianza en Dios. La escena del encuentro entre María y Jesús en el camino del Calvario se contempla con profundidad en la piedad popular, especialmente en el Vía Crucis. Cada vez que los fieles meditan esta estación, son invitados a mirar a María como la Madre dolorosa que acompaña a los hijos en sus cruces. Ella no quita la cruz, pero camina junto a ellos. Este gesto enseña que el amor verdadero no elimina el dolor, sino que lo transforma en ofrenda. María muestra que la presencia silenciosa puede ser más poderosa que 1000 palabras, y que a veces el mayor consuelo que podemos ofrecer a quien sufre es simplemente estar a su lado. Su presencia junto a Jesús es el modelo de toda compasión cristiana. En este momento de la pasión, María asume también de modo definitivo su misión de Madre de la Iglesia. Al unir su sufrimiento al de Cristo, se convierte en la Madre espiritual de todos los que serían salvados por el sacrificio del Hijo. Cada gota de sangre que veía caer del cuerpo de Jesús, cada herida que contemplaba, la ofrecía por nosotros. Su corazón desgarrado se convertía en un sagrario vivo de amor redentor. El dolor que podría haber aplastado su alma se volvió fecundo, generando vida para toda la humanidad. Esta dimensión maternal de su dolor hace que cada cristiano pueda mirarla y decir: aquel día ella también sufrió por mí. El encuentro de María con Jesús camino del Calvario es también un llamado a la fidelidad. Incluso cuando todo parece perdido, cuando la injusticia triunfa y el dolor parece abrumador, María permanece firme. Ella muestra que la verdadera fuerza no está en evitar el sufrimiento, sino en permanecer de pie en medio de él. Su postura no es de desesperación, sino de entrega. No grita, no protesta, no intenta impedir la cruz, sino que se coloca junto a ella. Este gesto silencioso es uno de los mayores actos de amor de la historia. La madre que acompaña al hijo hasta el altar del sacrificio, ofreciendo con él la propia vida en favor del mundo. Este cuarto sufrimiento marca el inicio del Calvario para María. A partir de este momento, no es solo la madre que sufre, sino la mujer de la pasión, la compañera inseparable del Cordero inmolado. Su presencia junto a Jesús muestra que el amor verdadero es fiel hasta la cruz. Al meditar este encuentro, somos invitados a no huir del sufrimiento de los otros, sino a caminar con ellos, como María caminó con Jesús. Este dolor revela la grandeza incomparable del corazón inmaculado de María, que prefirió sufrir con el Hijo antes que vivir sin él. Y así, en el silencio de su mirada, selló su unión total con el sacrificio redentor de Cristo. El dolor más agudo y lacerante que atravesó el alma de María alcanzó su ápice en el Calvario, cuando permaneció de pie al pie de la cruz, viendo a su Hijo amado agonizar y morir. No hay sufrimiento humano que pueda compararse al de una madre que presencia la ejecución de su Hijo inocente, más aún cuando ese Hijo es el Hijo de Dios. Aquel a quien María concibió sin pecado, a quien amamantó con ternura, a quien vio crecer en gracia y santidad, ahora estaba clavado en un madero, expuesto a la burla, ensangrentado y desgarrado. Cada clavo que perforaba el cuerpo de Jesús perforaba invisiblemente el corazón de María. Ella no gritaba, no se desesperaba, pero su alma sangraba en silencio, fiel a la voluntad del Padre que permitía aquel sacrificio por amor a la humanidad. El Calvario era un lugar de horror y de escarnio. Las multitudes se burlaban de Jesús, los soldados echaban suertes sobre sus vestiduras, los jefes de los judíos lo insultaban, y solo pocos discípulos permanecieron fieles. Entre ellos,
estaba María, firme y silenciosa, envuelta en una dignidad que contrastaba con la brutalidad a su alrededor. El Evangelio de Juan resalta que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, Tendínese 9:25, como un faro de fidelidad en medio de las tinieblas. Mientras todos veían solo a un condenado, María veía al Cordero de Dios ofreciéndose por el mundo entero. Esta visión de fe hacía que permaneciera erguida, aún con el corazón destrozado. Era la mujer fuerte del Génesis, la nueva Eva, que permanecía fiel donde la antigua Eva había caído. A cada gemido de Jesús, María sufría como si fuera en su propio cuerpo. Cuando él dijo, «Tengo sed», su corazón deseaba poder aliviarle la angustia. Cuando lo oyó perdonar a los que lo crucificaban, sintió su corazón desgarrado y al mismo tiempo lleno de admiración. Cuando vio la sangre y el agua brotar de sus llagas, sabía que cada gota era precio de nuestra salvación. El sufrimiento de María no fue solo el de una madre que pierde al hijo, sino el de una mujer que ve el pecado del mundo entero aplastar el cuerpo y el alma de su hijo inocente. Ella cargaba espiritualmente los pecados de todos los hombres sobre el corazón, uniéndose al sacrificio de Jesús de manera única e irrepetible. En este momento supremo del dolor, Jesús, con un gesto de amor infinito, confió a María a Juan y a Juan a María. «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre». 19:26-27. Con estas palabras, María se convirtió oficialmente en madre de todos los redimidos. Incluso en el culmen del dolor, abrió el corazón para acoger como hijos a aquellos que crucificaban a su propio hijo. Esto muestra que su amor fue mayor que el dolor. Al recibir a Juan como hijo, María recibía allí a toda la humanidad. Esta entrega materna en medio de la pasión es uno de los mayores milagros de la historia. Una madre que, al perder al hijo unigénito, gana miles de millones de hijos pecadores y los acoge con el mismo amor con que amaba a Jesús. Cuando Jesús entregó el Espíritu al Padre, un silencio terrible cayó sobre el Calvario. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y María permaneció inmóvil, como una estatua viva de dolor. Su hijo estaba muerto. El mundo entero parecía haber perdido el sentido. Aquella vida que ella había traído al mundo, que alimentó con su leche y acunó con sus brazos, ahora estaba sin vida ante ella. La espada de Simeón alcanzó de lleno su alma, desgarrándole el corazón por completo. Sin embargo, incluso allí, en la más absoluta oscuridad, María no perdió la fe. Su amor permaneció de pie sobre las ruinas, como una llama que el viento del dolor no consiguió apagar. Su fidelidad en ese instante es la más alta expresión del amor humano unido a la gracia divina. El Calvario fue también el altar del sacerdocio materno de María. Mientras Jesús ofrecía su cuerpo en sacrificio, María ofrecía su corazón. Ella no pronunció votos, no elevó palabras solemnes, pero hizo de su silencio el más perfecto fiat, pronunciado por una criatura. Al consentir en la muerte del Hijo, María completaba el sí que dio en la Anunciación. Si aquella mañana en Nazaret dijo, «Hágase en mí según tu palabra», ahora en el Gólgota decía, «Hágase en él según tu voluntad». Esta entrega total hizo de María la Madre dolorosa por excelencia y la asoció de forma singular al único sacrificio redentor de Cristo. El sufrimiento de María al pie de la cruz fue también un sufrimiento reparador. Unió su corazón traspasado a la oblación del Cordero, ofreciéndose como víctima espiritual por los pecados del mundo. Sus ojos contemplaban la maldad humana en su forma más cruda, pero su corazón no guardaba rencor, solo compasión y perdón. María perdonaba mientras sufría. Su dolor no se volvió contra los verdugos, sino a favor de ellos, pidiendo en silencio que la sangre de Jesús los purificara. Esta actitud revela que su dolor no fue estéril sino fecundo. De la cruz de Cristo y del corazón desgarrado de María nació la Iglesia, lavada en la sangre y en las lágrimas del Calvario. La piedad cristiana siempre ha contemplado a María al pie de la cruz como la reina de los mártires,
Aunque no sufrió físicamente los azotes y los clavos, sufrió espiritualmente todo lo que Jesús sufrió, de manera aún más intensa, porque lo amaba con un amor sin medida. Mientras los mártires sufren por Cristo, María sufrió con Cristo. Esta comunión perfecta de dolor y amor la convierte en el espejo de la iglesia fiel que permanece junto al Señor incluso cuando todo parece derrota. Su dolor no la alejó de Dios, sino que la unió de modo inquebrantable a Él, haciendo de ella la mujer de la fe heroica que se mantiene firme al pie de la cruz. Contemplar a María en el Calvario es contemplar el amor llevado al extremo. Es ver a una madre que incluso en el culmen del dolor no se rebela, no desiste, no abandona, sino que permanece. Ella enseña que el amor verdadero no huye de la cruz, sino que permanece fiel hasta el fin. Su presencia silenciosa al pie de la cruz es una invitación para que los cristianos también permanezcan firmes junto a Jesús, incluso cuando todo parece perdido. María muestra que la fidelidad no depende de las circunstancias, sino del amor. Y el amor que la sostuvo en ese momento es el mismo amor que hoy sostiene a toda la Iglesia. El amor de una madre que sufrió por nosotros y sigue intercediendo por cada uno de sus hijos. Así, el quinto dolor de María, la crucifixión y muerte de Jesús, es la cumbre de todos sus dolores y también la fuente de todas las gracias. Es allí donde María se convierte plenamente en la Madre Dolorosa, unida inseparablemente al sacrificio del Hijo. Al meditar este misterio, somos invitados a permanecer con ella al pie de la cruz, ofreciendo también nuestros dolores y pérdidas al Padre, con amor y confianza. María muestra que el dolor, cuando se une a Cristo, no destruye, sino que salva. Y al contemplarla allí, con el corazón traspasado, descubrimos que no estamos solos en nuestras cruces. La Madre Dolorosa está siempre a nuestro lado, como estuvo al lado de Jesús hasta el último suspiro. Después de presenciar la muerte de su Hijo en el Calvario, María enfrentó un nuevo y lacerante dolor: recibir en sus brazos el cuerpo sin vida de Jesús, bajado de la cruz. La escena de la piedad, tan representada en el arte sacro, es una expresión silenciosa de ese dolor indescriptible. María, que tantas veces acunó al niño dormido en sus brazos, ahora sostenía el cuerpo frío, ensangrentado y desgarrado del Redentor. Su corazón se partía en 1000 pedazos, pero permanecía serena, no por falta de dolor, sino porque aquel dolor era ofrecido en unión con el sacrificio consumado de su Hijo. No había palabras, solo lágrimas silenciosas que caían sobre las llagas de Jesús, como un último gesto de amor materno. Aquel momento fue de una intimidad terrible y sublime. María contemplaba de cerca cada herida, cada hematoma, cada gota de sangre coagulada en el rostro del Hijo. Pasaba los dedos con ternura sobre las marcas de los clavos, besaba la frente coronada de espinas, limpiaba con su propio velo el rostro desfigurado que un día iluminó su hogar en Nazaret. Cada gesto era una mezcla de ternura y agonía. Era como si quisiera devolverle la vida con el toque, con las lágrimas, con los besos, pero sabía que esa no era la voluntad del Padre. Aquella contemplación silenciosa era el último acto de su martirio: mirar el cuerpo del Hijo muerto y continuar creyendo que Él es la vida. Mientras María sostenía a Jesús muerto, el mundo parecía haber perdido todo sentido. El Hijo de Dios, que curó enfermos, resucitó muertos, perdonó pecadores y anunció el reino, ahora estaba allí, inerte y frío. Era como si la esperanza hubiera sido sepultada junto con él. Los discípulos estaban dispersos, los enemigos jubilosos, y el cielo permanecía en silencio. María, sin embargo, aun envuelta en las tinieblas más densas de la fe, no vaciló. Su esperanza no se basaba en lo que veía, sino en lo que creía. Ella creía que Dios cumpliría sus promesas, aunque no supiera cómo. Esta fe heroica en medio de la devastación es lo que hace de María el modelo supremo de confianza inquebrantable en Dios. Llegó entonces el momento más doloroso de todos: entregar el cuerpo de Jesús para ser sepultado. María, que había recibido al Hijo de Dios en su seno,
que lo dio a luz, lo crió, lo protegió, ahora tenía que dejarlo ir. La piedra que cerró el sepulcro parecía cerrar también su corazón. Cada paso que daba al alejarse de la tumba era como arrancarse de sí misma el alma. No hubo gritos ni lamentos histéricos. Hubo solo un silencio lleno de lágrimas, un amor herido, pero firme. Salió del sepulcro con la frente en alto y el corazón destrozado, caminando con la dignidad de quien sabe que incluso la muerte será vencida por el amor. Este dolor de María al sepultar a Jesús se llama el sexto y el séptimo dolor, pues en él se unen el momento de recibir el cuerpo muerto del Hijo y el momento de dejarlo en el sepulcro. Son dos dolores que se funden en una sola agonía prolongada. De un lado, el abrazo postrero, del otro, el desapego absoluto. Este es quizá el dolor más silencioso y profundo de todos, porque no hay acción posible, solo la aceptación del misterio. María ya no podía cuidar, ni proteger, ni consolar a Jesús. Solo le quedaba creer. Esta fe desnuda y silenciosa es la cúspide de su entrega total a Dios. Incluso sumida en el dolor, María permaneció como la mujer de la esperanza. Mientras todos se dispersaban, guardaba en el corazón las palabras del Hijo sobre la resurrección. No sabía cuándo ni cómo, pero esperaba. Esta esperanza, sin embargo, no era triunfalista, sino humilde, paciente y escondida. No exigía señales, no reclamaba milagros, solo confiaba. Esta actitud de María en el Sábado Santo es profundamente consoladora para los cristianos que atraviesan períodos de silencio de Dios cuando todo parece perdido. Ella muestra que la esperanza verdadera no necesita garantías visibles, basta confiar en el amor del Padre, incluso cuando todo parece concluido. La Iglesia contempla a María en este momento como la Madre de la Esperanza y la Madre de la Iglesia naciente. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba en el sepulcro, ella reunía a los discípulos dispersos y los sostenía con su presencia orante. Aún sin comprender el modo en que Dios actuaría, sabía que el plan de la salvación no había terminado allí. Su corazón, aunque destrozado, era como una lámpara encendida en la noche oscura de la fe. Y de esa lámpara brotaría la primera luz de la mañana de la resurrección. Así, María permaneció como la única criatura en la tierra que continuaba creyendo plenamente en la victoria de Dios cuando todo parecía perdido. Este último dolor de María enseña que el amor verdadero exige desapego. Quien ama debe estar dispuesto no solo a dar, sino también a dejar ir, confiándolo todo a Dios. María no se aferró al cuerpo del Hijo, no intentó impedir el sepulcro, sino que lo entregó con un corazón despojado de todo, como Abraham que ofreció a Isaac. Esta entrega absoluta la convierte en el modelo de la fe madura, que no depende de consolaciones, sino que se apoya solo en la fidelidad de Dios. Al dejar a Jesús en el sepulcro, María dejó también su propia voluntad, convirtiéndose en la sierva perfecta del Señor hasta el fin. Por fin, este séptimo dolor completa el itinerario doloroso de María y la revela como la Madre dolorosa por excelencia. Recorrió toda la pasión con el Hijo, desde la profecía de Simeón hasta el sepulcro, sin jamás retroceder. Cada dolor fue como un peldaño que la elevó más alto en la santidad y en la unión con Dios. Al contemplar a María en este momento, aprendemos que el dolor, cuando se vive con amor y fe, no destruye, sino que transforma. La mujer que parecía derrotada por el dolor se convirtió en reina del cielo por la fidelidad, y así, al final del camino de los dolores, María brilla como aurora de la resurrección, mostrando que después de la cruz vendrá la victoria de la vida.